la sesión del día de hoy para que sus compañeros, pues bueno, después puedan ellos revisar esta parte. No hemos realizado los videos, como habíamos comentado, para la página de YouTube, porque realmente no hemos logrado ver gran cosa. Entonces, pues ya ven, toda la semana pasada, pues realmente no, con ese tema de la energía, pues la verdad que estuvo muy inestable las conexiones de los compañeros. Entonces, pero yo creo que ya el día de mañana ya vamos a tener su primer video con todo lo que veamos hasta el día de hoy. ¿Ok? Con ustedes, pues apenas la última clase estuvimos revisando el tema de cómo importar correctamente nuestras tablas, porque tuvimos allá algunos detalles, por ejemplo, con nombre de los campos, y ese tipo de detallitos que teníamos. Pero, perdón, acá está. Pero bueno, ya fueron solucionados. Entonces, ok. Que no sé qué sucedió. Ok. Bueno, si les pasa lo que a un servidor, lo que tienen que ponerles el index. Si no lograran entrar, pues bueno, me comentan para ver. De hecho, voy a, bueno, me llama la atención. Voy a poner acá a revisar el detalle de la entrada. Veo que la empresa está remodelando su página, entonces a lo mejor es por eso. Bueno, ok, pues nuevamente, pues ahora sí que bienvenidos Janet, bienvenidos Roberto, bienvenidos Iván, buenas tardes, y pues vamos a iniciar el día de hoy. Ya debemos tener nuestra primera tabla, por lo menos, bueno, se acuerdan que eran 4 tablas, pero por lo menos debemos tener una tabla que se llame clientes, ¿ok? Puede ser que por X o por Y, por algún problema que tuviéramos a la hora de importar, a lo mejor le creamos con clientes 2 o clientes 3, como es mi caso. No sucede nada, está bien, ¿ok? Solamente que al hacer los ejercicios, las prácticas el día de hoy, pues recuerden cambiarle el nombre a como se llame su tabla en su administrador de datos, ¿ok? Entonces, pues vamos a iniciar. Recuerden, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pues ya sea igual por el WhatsApp, si no quieren hacerlo por el Zoom. Aquí igual, vamos, ya saben, no tienen que estar encendidos sus cámaras, no pasa nada. Entonces, pues vamos a, de hecho, estoy activando el WhatsApp para cualquier cosa, poder estar al pendiente de ustedes. Ok, ahora. Bueno, pues entonces, recuerden que para poder visualizar los datos de una tabla, tenemos 2 opciones. Una, que es digamos que la herramienta gráfica visual que tiene el administrador, en este caso MyWebSQL de base de datos, que es clic botón derecho en la tabla y le damos ver datos. Con esto, inmediatamente nos va a pasar en pantalla, ¿ok? Lo que es pues toda la información que contiene nuestra tabla. Esta tabla de clientes contiene 116 clientes, ¿ok? Que están contenidos en 2 vistas, ¿ok? Tiene 100 en la primera y después tiene otra vista de 16 datos, ¿ok? Bueno, pero eso solamente es visualmente. Realmente la tabla es la que contiene los 116 registros. Muy bien. Permítanme borrar esto aquí para que no nos confundamos. Eso es lo que vimos con sus compañeros en la clase de hace un momento. Y entonces tenemos nuestros 116 clientes. ¿De qué otra forma nosotros podemos desplegar la información en pantalla? Bueno, podemos aplicar la sentencia de select, que es, digamos, que podemos decir que es la sentencia que, bueno, más poderosa que tiene SQL en cuestión, porque nos permite obtener información, nos permite manipular los datos, inclusive transformar los datos, como también lo vamos a ir viendo el día de hoy, miércoles y viernes. ¿Cuál es la instrucción de select más básica o general? Es la que tiene la palabra reservada, select, que si lo traducimos sería selecciona o regresa o consulta, que realmente sería selecciona,
Los campos, cuando nosotros colocamos un asterisco, significa que nos va a regresar todos los campos. Es decir, selecciona todos los campos from de la tabla, ¿ok? Disculpen, de la tabla y el nombre de la tabla. Esa sería la instrucción más básica del select. Entonces, aquí ya lo podemos realizar. Para ejecutarlo tenemos dos formas. Uno, la forma visual, que sería darle clic aquí donde dice consulta, o la más rápida, yo pienso que es control y la tecla enter, ambas al mismo tiempo. Entonces, control, sin soltar la tecla control, y la tecla enter. Con eso van a ejecutar o disparar la consulta y van a obtener la información en pantalla. Eso funciona con todas las bases de datos. Entonces, control más enter. ¿Ok? Es como que un estándar de la combinación de teclas. Muy bien. Ya tengo toda la información. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos sustituir ese asterisco, que significa que nos va a mostrar todos los campos, porque tal vez no necesitemos en este momento ver todos los campos, ¿no? Tal vez solo necesitamos, por ejemplo, el campo ID, el campo nombre, apellido y, ¿qué les parece? Correo electrónico, ¿ok? Entonces, pueden hacer lo siguiente. Sustituimos el asterisco y colocamos los nombres de los campos, que vamos, en su primera consulta, estos nombres serán los títulos de las columnas. Entonces, en este caso ponemos nombres, lo separamos cada campo con una coma, puede tener un espacio antes o después, eso no hace diferencia, ¿ok? Y ya colocamos los demás campos. En este caso vamos a poner apellidos, vamos a poner email, que dijimos, y el ID, ¿no? Y ejecutamos la sentencia. Observen que tenemos los mismos 116 registros, pero en pantalla. Ojo, y eso es muy importante. Solamente en pantalla obtenemos los campos que estamos seleccionando. Si esto hacemos la analogía con las hojas de cálculo, hacemos la comparación con las hojas de cálculo, vamos a ver que en Excel teníamos de dos formas, ¿no? Una, ocultar estas columnas, u otra, borrarlas, ¿no? Pero cualquiera de las dos opciones estamos modificando la hoja de cálculo. Aquí no. Aquí la estructura y la tabla no se ha modificado. Simplemente esa forma de visualización o de reporte, ¿ok? Es decir, a manera de consulta. Enviamos la consulta de que nos regrese todos los clientes o todos los registros contenidos dentro de la contenidos en la tabla de clientes y que solamente nos muestre, nos despliegue el campo nombre, apellido, email y ID. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos cambiar de lugar los campos. Por ejemplo, ese ID no se ve bien ahí, debe estar al inicio. Entonces, ustedes pueden borrar el ID o el campo que ustedes necesiten y colocarlo en la posición que ustedes lo necesiten. Entonces, de esta forma ya tenemos ID, tenemos nombres, tenemos apellidos e email. ¿Qué otra cosa pueden hacer ustedes? Bueno, ustedes también pueden crear sus propios datos. ¿Cómo crean sus propios datos o su propia información? Bueno, podemos crear una columna, ¿ok? Donde se una o concatene, concatenar es unir, el campo nombres con el campo apellidos. Porque, si bien es cierto, es correcto guardarlo por separado, inclusive un comentario. La tabla de clientes tal vez debió haber tenido apellido paterno y apellido materno, para tener separado el apellido materno y el apellido paterno y después el apellido materno, ¿ok? Pero bueno, en este primer diseño está bien, se llama apellidos, ¿no? Entonces, podemos unirlo y ponerle un nombre, porque lo normal es que aparezca el nombre completo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la opción concat, que es unir. ¿Y qué vamos a unir? Vamos a unir el campo nombres, coma, con el campo apellidos. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta nueva columna? ¿Qué les parece si se llama clientes?
De hecho, vamos a colocarlo en minúscula. Clientes. Coma, porque pues, también necesitamos que aparezca los otros dos campos, ¿no? Lo que es nombres y apellidos, para poder ver la diferencia. Ejecutamos esta sentencia y entonces ya tenemos ID, clientes que no existe en nuestra tabla. Si ustedes si abrimos la estructura de clientes, que es nuestra tabla, pueden ver que aquí en ningún momento existe ningún campo que se llame clientes. Y esto sucede porque lo estamos haciendo en tiempo de la consulta. Estamos manipulando los datos. Entonces esto es bien importante porque les va a permitir a todos nosotros poder generar nuestra propia información. ¿Ok? Independientemente, obviamente, ¿cuál es el único límite que vamos a tener? Pues vamos a poder desplegar lo que esté grabado, lo que esté almacenado en la tabla. Si no están los apellidos maternos por separado, pues aunque le pongamos concatenar nombres más el apellido materno, pues simplemente no se va a desplegar porque no existe esa información. Entonces, el límite son la información o los datos que están dentro de nuestra tabla. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya concatenamos, pero pasa algo, por ejemplo, observen que el nombre se pegó con el apellido. Entonces ya nos quedó ahí, por ejemplo, Alberto Gómez, Martina Gómez, Adriana Gómez, Daniela Gómez, pero sin el espacio, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, también el concat podemos unir un espacio en blanco. ¿Cómo colocamos ese espacio en blanco? Tiene que estar entre comillas. ¿Ok? Si no colocamos las comillas, va a dar un error de consulta. ¿Por qué? Porque pues es un dato vacío, ¿ok? MySQL, bueno, no MySQL, el lenguaje select de base de datos, pues determina que es un dato no válido. Pueden usar comilla simple o comilla doble, lo que tengan ahora sí que disponible en su teclado o en el idioma que esté configurado. Esto pues para que no tengan que modificar el idioma de su computador. Ok, no sucede nada. Comilla simple o comilla doble. Es exactamente lo mismo. Entonces, ya concatenamos un espacio. Pero también podríamos concatenar algún otro dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos concatenar aquí, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este texto, ¿no? ¿Ok? O algún otro, ¿ok? No sé, lo que ustedes necesiten se pudiera concatenar o inclusive pudiera ser otro campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudiéramos concatenar el campo ID con un guioncito y nuestro nombre concatenado o unido al apellido. ¿Ok? Y con esto ustedes ya tienen un nuevo campo que no existe como tal, ni en información, bueno, como información como por sí solo, y tampoco existe dentro de la estructura de la tabla. Entonces esto, vean el poder que ustedes van a poder hacer con sus tablas y con su información en la base de datos. Vamos a dejar solamente concatenar lo que es el nombre con el apellido, ¿ok? Y del lado derecho tenemos por separado los nombres, el apellido y el correo electrónico. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, tenemos los operadores mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, que nos van a servir, por ejemplo, para poder sacar un reporte o generar una consulta que sea en un rango de números. ¿Ok? ¿Por qué de letras no? Bueno, de letras sí se puede, porque a final de cuentas las letras tienen un orden de la A a la Z, ¿no? Que sería el abecedario, pero pues no es muy lógico que ustedes hicieran ese tipo de comparativos. Normalmente, de condiciones, pero más normalmente se hace con números. Entonces vamos a pensar que queremos desplegar solamente en pantalla los clientes que tengan, que estén dentro del ID, no sé, vamos a inventar, que estén dentro del 27 al 37. Bueno, menos, vamos a poner del 17
al 22, 5 registros, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ponemos la cláusula where, porque ya le vamos a poner una condición. Si traducimos el where es ¿dónde? Entonces nos estaría quedando donde el ID sea mayor a 17 y le ponemos un operador que es el AND, ¿ok? Y que el ID sea también menor a 22. Y lo ejecutamos y vamos a ver qué sucede, ¿ok? Nos regresa 4 registros del 18 al 21 cuando realmente nos debió haber colocado 6 registros, ¿ok? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Contando el 17 y el 21, ¿ok? Pues lo único que tenemos que hacer es colocarle el símbolo igual después del operador mayor y menor. Y entonces, ahora sí, vas a desplegar o se despliegan en pantalla todos los registros que tengan un ID mayor o igual a 17, pero que también sean menor o igual a 22. Y entonces ya tenemos un rango de registros. ¿Dónde les va a funcionar esto? Cuando tengan ustedes un campo que tenga un número. Ejemplo, bueno, en este caso fueron IDs, pero pueden ser, por ejemplo, el campo existencias en un inventario de productos, donde ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Dame la lista computadora de todos los productos que tengan una existencia que sea menor a 50. Eso quiere decir que ya lo tengo que comprar mañana porque se me va a acabar y cuando vengan mis clientes, pues voy a empezar a perder clientes porque no voy a tener producto disponible. ¿Ok? Esas son las aplicaciones de este tipo de cosas. Porque igual, si nosotros quitamos el ID mayor o igual a 17 y solamente dejamos el ID menor o igual a 22, si lo ejecutamos, van a ver ustedes que va a estar del ID 1 al número 22. ¿Ok? Que sería similar a decir, bueno, ¿sabes qué? Dime todos los que tengan menor de tanto de 50 en existencia, ¿no? Sería más o menos el ejemplo. Recuerden que sea número el campo. Bueno, entonces con esto ya vimos cómo podemos unir y cómo podemos tener ahí de hecho, lo voy a regresar al rango. ¿Cómo hice eso? Control Z, es un editor de texto, ¿ok? Entonces, Control Z para regresar. Y entonces ejecuto y tenemos nuestros 6 registros desplegados que están comprendidos con un ID mayor o igual a 17, pero que también son menor o igual a 22. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, esta condición o estas condiciones de la cláusula select pueden ser tan extensas, es decir, tan grandes, como ustedes lo necesiten. ¿Ok? Vamos a pensar, ok, ya está nuestra primera condición que es entre un número y otro, ¿no? Pero ahora necesitamos que nos despliegue solamente, ¿ok? Los registros que estén dentro de esos números, pero que sean igual o que tengan, perdón, donde el apellido sea igual a Gómez con Z. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo único que tenemos que hacer es, recuerden que esto lo pueden poner en una sola línea. Yo estoy dejándole un espacio como para separar la instrucción, ¿ok? Pero ustedes pueden crearlo en una sola línea. Y le estoy colocando, ¿ok? Que esté entre esos dos números. Pero además, ¿y cómo se llama el campo? Apellidos. ¿A qué quiero que sea igual? A Gómez con Z. ¿Ok? Si ejecuto, entonces nos va a aparecer 4 Gómez. Observen qué sucede cuando lo ejecuto a ver, cuando ejecuto sin la cláusula donde sea apellidos sea igual a Gómez. Pues aparecen 6 registros y se vuela por ahí, deja pasar el filtro de la base de datos, Gómez con S y Giffard. Lo ponemos así, ya desaparecen ellos dos. Si bien es cierto que Gómez con S
y Giffard están con un ID que está entre ese rango de 17 y 22, pero la siguiente condición, que es el apellido es igual a Gómez, esa sí no la cumple, esos dos registros, y por lo tanto no se despliega. Es decir, es primera condición más que, vamos, se cumple la condición y que se cumpla la otra condición y que se cumpla la siguiente condición y que se cumpla la otra condición y así sucesivamente, tantas como ustedes necesiten. ¿Ok? Eso porque el operador es AND. AND es y. ¿Ok? Es decir, la primera condición y que se cumpla la segunda condición y que se cumpla la tercera condición y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ya con eso tenemos esto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues así como colocamos el igual, también podemos poner que sea diferente a Gómez. Y ahora en lugar de 4 deben ser 2, el Giffard y el apellido Gómez, con ese, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sustituimos el símbolo de igual y le ponemos el símbolo mayor y menor que encontrados. Entonces, ejecutamos y lo que nos da en pantalla es los registros que estén, los registros con un ID que esté entre 17 y 22 y que el apellido sea diferente a Gómez con Z. ¿Cuáles son ellos? Gómez con S y Giffard. ¿Ok? Así es como funcionan las sentencias de select con los operadores que les enviamos en el PDF, que es el segundo PDF, que es donde están las sentencias de select, ¿no? Muy bien. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Me gustaría que estuvieran en la manera de lo posible, ¿verdad? Porque igual si están en un celular, pues no se puede. Vamos, no es que no se pueda, sino que estaría un poquito complejo, pero si estamos en la computadora, pues vamos, si estamos siguiendo la práctica, pues me gustaría saber si todo va bien hasta este momento o tienen alguna duda o pregunta. Me pueden igual escribir por el chat, ¿eh? No tiene que ser en voz. Ok, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos ver, voy a abrir el segundo editor de SQL para dejar esa instrucción en esa parte. De hecho, igual, puedo de hecho, ¿qué les parece? Miren, sí. Lo que voy a hacer es dejar esto en una sola línea, como normalmente es. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar por el Zoom. De esta forma, ustedes van a tener toda la instrucción, y le pueden dar copiar y lo pegan en su computadora y deben poder estar viendo exactamente lo mismo. Eso vamos a hacer, ¿ok? Muy bien. Podemos usar otro editor o bien podemos usar el mismo y lo único que tenemos que hacer es terminar esa instrucción con un punto y coma, ¿ok? Entonces, con un punto y coma, ustedes terminan la instrucción y pueden realizar la siguiente sin tener que cambiar. No les permite aquí. ¿Permítanme? No les permite. Tenemos que cambiar de editor. Ok, no voy a borrar la sentencia para que no se pierda, aunque ya se las pasé por el Zoom, pero vamos a abrir este otro editor. Entonces aquí vamos a colocar select asterisco from clientes, ok, y nos despliega toda la información de clientes. La primera sentencia solamente nos regresa 2 clientes. Muy bien, pero ¿qué sucede? De estos 100 clientes, ok, nosotros necesitamos conocer cuántos son.
Ya sabemos que son 116, ahí lo dice, ¿no? Pero imaginemos que no conocemos ese dato. ¿Cómo lo pueden saber? Bueno, lo que tienen que hacer es usar la cláusula count, ¿ok? Y entre paréntesis colocar un campo. Les comentaba, bueno, también igual pueden colocar el asterisco, ¿ok? Count, entre paréntesis, el asterisco. Pero yo creo que es mejor colocar el campo que sea la llave dentro de su tabla. En este momento, pues se llama ID ese campo. Entonces colocamos count, le ponemos entre paréntesis ID, lo ejecutamos y nos va a regresar un único registro, muy importante, solo una vez, el número total de registros que tiene esa tabla. En este caso nos dice que son 116 clientes. ¿Ok? Existe otra cláusula que se llama sum, pero esa cláusula suma, ¿ok? El campo que nosotros le estamos indicando, ¿ok? Sumar, obviamente son números, es una operación aritmética, y entonces, por ejemplo, si lo ejecutamos, claro, esta es una sentencia que no, vamos, carece de lógica porque no entiendo yo para qué pudiera servirnos saber cuánto es la cantidad que suman todos los IDs de una tabla. Pero bueno, si en algún momento se lo llegaran a pedir, solicitar, pues aquí está, ¿no? Entonces, select sum, entre paréntesis, el campo que es ID de la tabla de clientes. Lo ejecutamos y lo que nos va a decir es que si sumamos todos los IDs, es decir, el ID 1 más el 2 más el 3 y así sucesivamente, nos va a dar 6,786 la suma de todos esos IDs. ¿Ok? Bueno, eso es con sum. Con count cuenta el número de registros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos el sum, tenemos el count y tenemos ya los operados aritméticos que vimos la semana pasada y que también les enviamos por el PDF. Eso es lo que está en el PDF. Muy bien. ¿Qué podemos ver también? Ok, voy a ejecutar select asterisco from clientes, que me devuelva todos los registros y todos los campos. Ok, pero a simple vista podemos ver que el campo colonia se repite. Es decir, hay muchos que viven en el fraccionamiento Los Héroes. Por ejemplo, acá estoy viendo 2 personas, esta y esta. Bueno, y esta otra. Y quiero pensar que es localidad. ¿Ok? Localidad Chichi Suárez. Tenemos este de aquí y tenemos este de aquí también, ¿no? Entonces, de entrada, de 8 registros, estamos viendo que 3 viven en el fraccionamiento Los Héroes y 2 en la localidad Chichi Suárez, ¿no? Y quién sabe cuántos más están así entre los 116 registros. Si ustedes necesitan conocer cuáles son las diferentes colonias que existen en esta tabla, entonces vamos a hacer uso de una cláusula que se llama distinct. Distinct nos arroja o nos regresa los valores sin duplicados que están contenidos dentro de un campo de una tabla, de una base de datos. ¿Ok? En este caso, colonia. Oye, ¿por qué no se lo aplicamos en nombres? Porque nombres, bueno, vamos a aplicarlo a colonia y después se lo aplicamos a nombres, ¿no? Y vemos si hay nombres repetidos. ¿Ok? Entonces, son 116 registros nuestro total en la tabla y vamos a hacer un distinct por el campo colonia, ¿no? Vamos a ver que nos regrese la base de datos, perdón, la tabla, con la sentencia select que estamos armando, que nos regrese las colonias que no están repetidas, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo, ¿ok? Y nos va a decir que son 22, de 116 registros, 22 colonias, vamos, perdón, 116 personas o clientes están localizadas en 22 colonias. Es decir, nos regresó solamente aquellas colonias que no están duplicadas. Esto lo podemos hacer con distinct. Ahora bien, una situación. Si ustedes quieren aparecer
colonia y algún otro campo, vamos a pensar los nombres, ¿ok? Esto va a dar un error lógico, ¿no? Porque obviamente no funcionó la sentencia porque está bien en sintaxis, pero tiene un error lógico. ¿Cuál es? Si 116 personas, perdón, 116 clientes están localizados en 22 colonias, si nosotros desplegamos con una sola sentencia de select los nombres de las personas que están en esas 22 colonias, pues nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque los nombres son diferentes. ¿Ok? Entonces esto invalida la cláusula distinct. De hecho, no es un detalle de error de la sentencia ni de la base de datos. Es un error de lógica. Es decir, entonces estamos mal porque lo que tendríamos que preguntarnos es cuáles personas o qué clientes están localizados en esas colonias. ¿Ok? Eso lo vamos a ver si se puede. ¿Ok? Y se puede porque las instrucciones select son tan poderosas que realmente lo que nos regresa en pantalla lo podemos tratar como si fuera una tabla de datos. Es decir, al resultado que obtenemos, esto lo podemos utilizar y manipular como si se tratara de otra tabla. Entonces está súper genial porque aplicamos filtros a un nivel y al resultado le podemos aplicar otros filtros y así sucesivamente. ¿Ok? Unas sentencias de SQL, permítanme comentarles, por ejemplo, pueden ser de 3 líneas o 2 líneas, perdón, no 2 líneas, perdón, 3 páginas o 2 páginas, imagínense, una mega sentencia. Pero, pues a fin de cuentas nos permite hacer todo lo que nosotros todo lo que necesitemos para cumplir con el requerimiento de información que nos estén solicitando, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ya tenemos entonces que el distinct con otro campo no es correcto, vamos, no da un error, pero no es correcto lógicamente, ¿ok? No tendría un porqué. Entonces, lo dejamos así con el distinct, son 22 colores. Muy bien. ¿Existe alguna otra forma de hacer lo mismo? Sí, sí existe. Y se llama group by, es decir, agrupamiento por un campo o más de un campo. ¿Cómo hacemos esto? Voy a abrir la siguiente sentencia, el siguiente editor, y vamos a colocar select, asterisco, ¿ok? From clientes, group by, y vamos a colocar después del by, dejando un espacio en blanco, vamos a colocar el nombre o los nombres de los campos por el cual queremos agrupar esta información. Es decir, ejecutamos sin group by 116 registros. Vamos a aplicar la misma sentencia, pero con la cláusula group by por colonia. Y entonces nos regresa a los 22 registros. Exactamente lo mismo que el distinct, salvo que el distinct nos regresa solamente el campo sobre el cual aplicamos el distinct y el group by es capaz de darnos todos los datos de los registros, pues. Pero, ojo, y eso es muy importante, solamente nos está dando un dato de un cliente, no todos. ¿Ok? Entonces también hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque tal vez físicamente o digitalmente la sentencia, la sintaxis de la instrucción es correcta, no tiene un error. Pero la información que nos está regresando, pues sí es falso. ¿Por qué? Porque José Armando Gómez no es la única persona que vive en la colonia Chichi Suárez. ¿Por qué no puede ser que de 116 clientes baje a 22? Pues es obvio que más de una persona vive en una colonia. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber esto? Ah, bueno, entonces ya podemos empezar a unir o a mezclar
nuestras cláusulas de select. Entonces podemos decir, vamos a poner aquí Colonia from clientes agrupado por colonia. A ver, pregúntame. Acá está. Escribí mal clientes. Una disculpa. Ya está. ¿Ok? Esto es exactamente igual que el distinct. Pero ya vimos que es más poderoso el group by. Porque además otro detalle, en cuestión de eficiencia, ya si nos vamos así al detalle técnico, la instrucción group by tiene mayor eficiencia que, es decir, bueno, en términos prácticos, es más rápida que la cláusula distinct. Por supuesto, es más rápida tal vez por 5 o 10 milisegundos más rápida que la cláusula distinct. Ustedes me dirán, óyeme, 10 milisegundos, oye, ni siquiera es un segundo. Sí, pero tal vez eso está medido en 5,000 registros o 1,000 registros, pongamos. ¿Qué sucede si la tabla tiene 5 millones de registros? Pues 5 millones de registros entre 5,000 y a lo que nos dé lo multiplicamos por 5 milisegundos. Y esa será la cantidad de tiempo que vamos a tener que esperar para que el proceso termine. Entonces eso es lo que ya hay que tomarlo en cuenta, porque a lo mejor para 100 registros, pues bueno, el distinct o el group by, el que gustes usar. Pero si ya están hablando de mucha cantidad, de un volumen grande de datos, pues entonces ya tienen que usar la instrucción correcta. Y en este caso sería group by. Esto en hoja de cálculo sería equivalente a encontrar los duplicados. ¿Ok? Entonces, pues bueno, pues eso está bien. Cuando damos el curso de Excel, por lo general, todo el mundo dice, pero es que está fácil, aplico filtros y pongo no duplicados, ¿no? O ahí aplico alguna cosa así rápidamente visual. Sí, es correcto y funciona, pero ¿qué sucede si además de ese filtro necesitas hacer uno más? Entonces ya no se puede. Y bueno, no es que no se pueda, pero se empieza a complicar, ¿no? Entonces, la base de datos y las sentencias SQL solucionan en gran parte eso. ¿Ok? ¿Cómo podemos, por ejemplo, saber cuáles son, con filtros automáticos en una hoja de cálculo podemos eliminar los duplicados? Pero si además de eso nosotros le solicitamos, queremos la lista sin duplicados de las colonias, pero además saber cuántas personas viven ahí, y no quiero ver que me aparezca el listado para que yo los cuente, sino que ustedes me digan cuántos viven ahí, ya se complicó en una hoja de cálculo. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos aquí? Vean, está agrupado y lo único que tenemos que hacer, vamos a crear un nuevo campo, una nueva columna, porque los campos de la estructura de datos no han cambiado, ni cambiarán, a menos que nosotros si entremos a modificar la estructura de la tabla. Pero si no hacemos eso, no tenemos, la tabla no tiene por qué cambiar. Entonces vamos a ponerle coma y vamos a colocar el nombre de la columna. Perdón, vamos a colocar lo que queremos hacer. En este caso queremos contar cuántos son los que viven dentro de esa colonia. Y eso lo podemos hacer con el count. Y ponemos ID y que lo despliegue como, vamos a poner aquí, total de clientes. De hecho, vamos a ponerlo en texto correcto, ¿no? Total de clientes en la colonia. Ejecutamos y entonces nos va a decir, ¿cómo se llama este símbolo? Interrogación. Interrogación Chichi Suárez, viven 2 personas. Mientras que en la colonia Chichi Suárez viven 14. Colonia Chichi Díaz viven 1, 4, 3, 1, 5.
27 Hacienda Chichis Suárez, y estos dos son donde más viven, ¿no? Y con esto tenemos ya un filtro sin duplicados por colonia y cuántos clientes están localizados dentro de esa colonia. Pero además lo podemos ordenar, ¿ok? Y entonces podemos mezclar nuestra instrucción de order by. ¿Y qué les parece si lo ordena por el total de clientes de la colonia, ¿no? Entonces, vamos a colocar esto aquí. No más que esto no lo va a hacer. Vamos a ver. Ok, eso vamos. Vamos a colocarle un nombre que no tenga espacios en blanco, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá. Habitantes vamos a poner, ¿no? No, más bien clientes, ¿no? Está, clientes. Order by clientes. De hecho, se lo colocamos sin comillas porque es un texto. No tiene, vamos, es solo una palabra, no es un texto. Entonces tiene clientes. Acá está. ¿Cuál es el campo clientes? El campo clientes es este de aquí que nosotros creamos, el que cuenta cuántos clientes están dentro de la colonia. Pero si ese order by, que quedamos la última clase, que el order by, y eso también está en el PDF, si no se les va a enviar, recuerden que el order by lo que hace es ordenar el resultado de los datos. Por default, no es necesario colocarlo, por default viene o está activada la cláusula o mejor dicho la forma de ordenamiento ask, ascendente, de menor a mayor. Pero ustedes pueden invertirlo y que sea de forma descendente, de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, en forma default, al ordenarlo por clientes, se ordena de menor a mayor. Pero si queremos saber cuál es la colonia donde viven más o donde se localizan mayor número de clientes, pues entonces le ponemos el test. Y entonces ya tenemos que en dos localidades tenemos 27, después 15, después 14. Si esto lo traducimos a una oportunidad económica, eso significa que ustedes podrían saber a qué colonia ir a vender qué cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez no les convenga perder el tiempo en fraccionamiento los hereos, ahí está mal escrito, hereos, porque nada más vive una persona, un cliente. Mejor atacan las ventas en las colonias Chichis Suárez, localidad Chichis Suárez, fraccionamiento Los Héroes y Chichis Suárez, porque tengo de 10 hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezan ustedes a poder ver cómo usarlo. Ok, entonces, de entrada, ¿qué podemos ver? Group by es exactamente igual que distinct, perdón, regresa los mismos resultados que distinct, pero es más eficiente y nos permite hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Segundo, bueno, ¿qué otra cosa hemos estado viendo? Podemos aplicarle un ordenamiento. Si son curiosos y observadores, se habrán dado cuenta que la cláusula de ordenamiento siempre va al final. No importa que tengamos wheres, no importa que tengamos group by, no importa que tengamos lo que sea. La cláusula order by siempre irá al final. ¿Ok? Entonces, claro, de las que hemos visto hasta este momento. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos entonces decir que solamente despliegue aquellas colonias donde estén de 4 clientes hasta 14 clientes, hasta 15 clientes. Bueno, vamos a ponerlo de de 5 a 15. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo único que tenemos que hacer es, vamos a crear la cláusula where, donde el campo clientes, ojo, el campo clientes no existe en la estructura de la tabla, pero sí existe aquí, al momento de la consulta. Entonces, en todo momento lo podemos usar.
donde el cliente sea mayor o igual a 5 y clientes sea menor o igual a 15. Ejecutamos. Ok, y acá nos da un error. Permítanme, déjame ver nada más dónde. Ok, porque puse el group by. El where va antes del group by. Ok, entonces esto quedaría así. Lo voy a poner por separado para que se aprecie. ¿Qué pasó acá? Y acá nos dice un error. Dice, a ver, vamos a ver. From clientes. Ah, ok. Aquí el detalle es que el campo se llama de la misma forma que la tabla. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de clientes vamos a ponerle acá total? Ok. Y entonces aquí vamos a manejar total. Y al final también vamos a manejar total. ¿Ok? Solo cambié el nombre del campo. Para que no choque con el nombre de la tabla. Bueno, de hecho, a ver, algo está poniendo acá. Dice, desconoce el campo total de la tabla. Ok, vamos a ver qué sucede. Ah, ok. Tenemos... Ok. Ah, ok. Porque no existe. Ah, ya. Ah, ok. Perdón, disculpe. Esto lo vamos a ver el miércoles porque esto es lo que les comentaba hace un momentito, donde de lo que obtenemos, entonces podemos hacer un filtro, es decir, tratarlo como una tabla. En este momento, como no existe el campo total como tal, pues no lo podemos condicionar. Pero vamos a pensar, vamos a ver, vamos a poner esto así, vamos a ejecutar la tabla, ¿ok? Y vamos a decir, bueno, no puedo agregar, ¿qué dato? Bueno, vamos a poner un where, ¿ok? Pero con un campo que sí exista, que sea de la estructura de la tabla. Entonces vamos a decir, donde, de hecho vamos a ver, vamos a agarrar este otro lado, este otro SQL, y vamos a fijarnos lo que tenga en código postal. Vamos a ver. Por ejemplo, vean que la colonia se repite, pero el estado va cambiando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Jalisco, en Sonora, Jalisco, Quintana Roo y Colima, existen los mismos nombres de colonia. Claro, esta es información inventada, ¿no? Entonces, vamos a desplegar, entonces, lo siguiente. ¿Ok? Voy a quitar la cláusula where. ¿Ok? Y vamos a agrupar también por uno más, un campo más, que en este caso nos dimos cuenta que cuando es el estado, es diferente, ¿no? O sea, vamos, es la misma colonia, pero con diferente estado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Agrupado por colonia sin tomar en cuenta el estado, nos da 22 registros. Vamos a ver qué sucede cuando le ponemos que lo agrupe además por estado. Observen que ya no son 22, ya son 41. ¿Por qué? Porque entonces va a aparecer Chichi Suárez 14, pero de hecho vamos a ver, podemos poner aquí el estado para que se despliegue. Entonces vamos a ver ahora sí, en la colonia localidad Chichi Suárez de Jalisco viven 14 personas o 14 clientes. En la hacienda Chichi Suárez en Quintana Roo viven 9, Chichi Suárez, Jalisco viven 8 y así. Pero aquí está ordenado por el total. Aquí ya creo que tendría que ser, por ejemplo, que lo ordenemos por colonia, ¿no? Para poder ver la diferencia. Ahora sí, dice, en Chichi Suárez, Colima, viven 3, en Chichi Suárez, Jalisco, viven 14, en Chichi Suárez, Quintana Roo, viven 6, en Chichi Suárez, Sonora, viven 4. Oye, ¿por qué aparece Chichi Suárez, Sonora
1 y aquí 4. Bueno, observen que 1 está sin espacio chichi. ¿Ok? Son de mi lugar de origen, que es Mérida, Yucatán. Chichi es abuelita. ¿Ok? Entonces, la traducción sería la abuelita, la localidad Abuelita Suárez. ¿Ok? Entonces, pero ahí, por ejemplo, Chichi está separado con un espacio en blanco. Entonces, por eso no lo contempló o no lo hizo, no lo agrupó como Sonora Chichi Suárez, porque está separado. Entonces, vean cómo los espacios, aún sean vacíos, sí hacen diferente. Y si nos vamos un poquito a la parte técnica, esto es porque ese espacio vacío representa un código hexadecimal o un código binario diferente. Entonces, eso que no tiene valor, cuando estamos hablando en cómputo, pues no es verdad, porque ese espacio en blanco visualmente no tiene un contenido, pero sí tiene un valor en binario. Al final de cuentas, recuerden que es donde, vamos, el lenguaje de las máquinas, ¿no? Permítanme un momentito. Ok, continuamos. Es que ahorita ya está haciendo fresco, pero en el horario de 4 a 6 el sol estaba, pero bueno, bastante caluroso. Ok, y entonces ya tenemos el agrupamiento. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden agrupar por más de un campo y van a obtener diferente información. Entonces, vean, cuando solamente agrupamos por colonia, el resultado fueron 22 registros. Es decir, 27 personas en este caso viven en la localidad Chichi Suárez. De hecho, vamos a apuntar este dato. 27 en la localidad Chichi Suárez. Pero si le agregamos el dato de agrúpalo por el estado y lo ejecutamos, vamos a tener el desglose de esos 27 por estado. Entonces, ¿cuáles son? Serían estos de aquí. Si sumamos esto, según esto, nos debe dar 27. Ah, perdón, me faltó este otro. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Chichi Suárez en Colima son 3, más los de Jalisco, Chichi Suárez son 14, tiene 17, ¿no? Después tiene Chichi Suárez Quintana Roo, que tiene 6, tendrían 23. Y después Chichi Suárez Sonora, que tiene 4, dan 27. ¿Ok? Entonces vean, con una misma instrucción, solo agregando un campo, ya tienen diferente información. ¿Ok? ¿Para qué puede servir esto? Bueno, ¿cuántas personas viven en tal colonia, en tal municipio, en tal estado? ¿Ok? ¿Cuántos productos de X categoría o que tengan un precio mayor a 20, 30, 40, 50 pesos y tengo en mi tiendita, por ejemplo, ¿no? Este reporte lo puede hacer. Y vean que es sencillo, que es simple. Solamente tenemos que usar el group by. El order by es solamente para cuestión de que tenga un orden de información, pero se puede omitir y el resultado va a ser lo mismo en diferente posición, nada más. ¿Ok? Recuerden, si no le ponen la cláusula de ordenamiento, que es el order by, un campo o más de un campo separados por coma, recuerden, lo que sucede es que la sentencia select junto con la base de datos, perdón, junto con la tabla, con la información de la tabla, va a ordenarse automáticamente por el campo llave y de una forma ascendente, porque recuerden que es la forma que se ordena por default. ¿Ok? Entonces déjame verificar que no tengamos ningún mensaje ni por chat ni por WhatsApp. Aquí estamos. Entonces, a ver qué se me hizo. Aquí. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos el distinct, el group by, el where, que ya vimos otras opciones, el mayor, menor o igual que. Y vamos a ver uno nuevo, ¿ok? Que es el, bueno, de hecho ya lo habíamos visto, creo, en ejercicio la semana pasada, pero vamos a verlo nuevamente, que es la cláusula, perdón, pues sí, la cláusula in, ¿ok? Por ejemplo, esto está muy bien, pero ¿qué sucede si solamente quieren ustedes desplegar todos los que sean nada más de Jalisco y Colima?
Quintana Roo y Sonora no los necesitamos ver, solamente Jalisco y Colima. Bueno, podemos usar la cláusula where. Y esta iría aquí. ¿Y en qué campo? Pues estado sea igual a Jalisco. Y el estado sea igual, perdón, no es igual, pero no es y, es o, el estado sea igual a Colima. ¿Ok? Ejecutamos esto y entonces la misma información, pero solamente del estado de Jalisco y de Colima. Igual pudiera ser de uno solo, ¿ok? O de otro más, por ejemplo. Nos interesa solamente Colima, Jalisco y Sonora. Quintana Roo no. Entonces aquí colocamos otro OR. OR, si lo traducimos literal, es O. Entonces, O, el estado sea igual a Quintana Roo. Y entonces ya tenemos Jalisco, Colima y Quintana Roo. ¿Ok? Si hubiéramos colocado el AND, no vamos a obtener ninguna respuesta o ningún resultado. ¿Por qué? Porque, a ver, permítanme ejecutarlo. Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que el campo estado sea Jalisco y al mismo tiempo sea Colima y al mismo tiempo sea Quintana Roo. Pues eso no existe. Es como decir que vamos, son condiciones, ¿no? Entonces, un valor, un campo, no puede tener en el mismo momento, en el mismo instante, tres diferentes valores. Eso no existe, ¿ok? Pues, vamos, podemos ejecutar la sentencia en este momento como Jalisco, entrar a la base de datos, cambiarle, a la tabla cambiarle, ejecutar otra sentencia donde ya no sea Jalisco, sea Colima, y eso sí va a funcionar. Pero que al mismo tiempo contenga un campo, tres posibles valores, pues eso no existe. ¿Ok? Entonces, por eso, con el AND no nos da ninguna información. Pero si le cambiamos por el OR, es decir, que el estado sea Jalisco o que el contenido del campo sea Colima o que sea Quintana Roo, entonces esta sentencia ya se puede ejecutar. Ya no regresa valores. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el AND y el OR. El AND es una condicionante que es que va sumando las condiciones, ¿no? Que sea condición, que se cumpla la condición 1 y que se cumpla la condición 2 y que se cumpla la condición 3 y que se cumpla la condición 4 hasta el número que ustedes se requiera de condiciones. Con no, es decir, se cumple la primera o se cumple la segunda o se cumple la tercera. Esa es la diferencia con nuestras, con nuestra instrucción de AND o OR. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero hay otra forma de hacer esto. En lugar de hacer esto de acá, con el OR, podemos sustituirlo. De hecho, voy a copiar la misma sentencia. La voy a colocar aquí. Y vamos a cambiar toda esta línea. En lugar de esta línea, vamos a poner el nombre del campo y vamos a usar la cláusula IN, que el estado es el valor la información almacenada en el campo estado de la tabla clientes esté dentro o sea igual a los siguientes valores. ¿Ok? Entonces, alguno de estos valores, mejor dicho, ¿no? No a todos, a uno. Sería como la sentencia OR, perdón, el operador OR. ¿Ok? Entonces, y entre paréntesis vamos a colocar el nombre de los estados que nosotros queremos que haga la comparación. Y lo ejecutamos. ¿Ok? Si son textos, entonces van entre comillas. Si son números, van
van solo separados por coma, es decir, no llevan comillas. Recuerden siempre, esto es como las hojas de cálculo. Textos con comillas o comilla simple. Si no se trata de texto, entonces no lleva nada, solamente separado por comas. ¿Ok? Y aquí podemos colocarle también Quintana Roo. Y esta sentencia sería exactamente igual que esta de aquí. ¿Ok? Una es con operadores OR y la otra con la cláusula I. Cualquiera de las dos pueden utilizar. Yo les recomiendo usar la IN, creo que está más fácil y no se hace tan grande nuestra sentencia, ¿no? Porque luego igual eso puede ser un problema. Esta otra de aquí. ¿Ok? Sin embargo, yo creo que en longitud es mucho más corta y más fácil la que tiene con la sentencia IN, ¿no? Pero bueno, ustedes deciden cuál utilizar. Muy bien. Entonces, ya vimos el listing, el root by, la cláusula where, ya vimos el operador and, operador or, vimos también ya la cláusula in, que es cómo funciona, recuerden, para valores de texto, entonces va entre comillas, y para valores numéricos no lleva nada, solamente separado por comas. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Pues también ya vimos el sum, ¿no? Vimos el count y el sum. Uno cuenta y otro suma. Bueno, de hecho acá tenemos el count, ¿ok? De hecho podemos combinar ambos, ¿eh? No sucede nada. Por ejemplo, aquí podríamos sumar también, que digo, es algo ocioso porque no nos sirve de nada esto, pero podríamos sumar los IDs, ¿no? Y aquí podemos poner aquí como suma de IDs, ¿no? Vamos a ponerlo con este guión bajo, ¿ok? Y aquí está, ¿no? Entonces, las 3 personas que están localizadas en la localidad Chichí Suárez del estado de Colima, si sumamos sus IDs, va a ser 19. ¿Ok? Los 14, si sumamos los IDs, nos va a dar 1064. ¿Ok? Eso quiere decir que deben ser los últimos, ¿no? Los 100. O bueno, más, los números más altos. Bueno, ¿ok? Entonces, con esto nosotros ya logramos hacer este tipo de operaciones, ¿ok? Con reporte de información. Entonces, con eso ya tenemos el count, ya tenemos el sum, ya tenemos el word, el in, el group by y el distinct. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, esto de sumas, pues lo podemos poder ejemplificar más con otra tabla, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer ustedes, bueno, de hecho creo que ya lo tienen, pero si no, vamos a crear una tabla nueva. Para eso vamos a darle clic botón derecho, donde dice tablas. Pueden tener una o ninguna, no importa. Vamos a poner crear tabla. Y vamos a colocar acá el nombre de productos. Vamos a crear nuestra tabla de productos, ¿ok? Yo ya tengo acá preparado mi chafulario, que es cómo se llaman los datos de la tabla. Esto está en el primer PDF. Ok, vamos a... Mi memoria es muy mala, entonces voy a colocarlo esto así. Acá estamos. Entonces se llama productos. De preferencia todo es minúscula. Y si no tienen creada la tabla productos, por favor vamos a crearla. Entonces ponemos clave producto de tipo varchar y le vamos a colocar que tenga una longitud de 10 caracteres. Después, nombre del producto. Recuerden, sin acentos, sin espacios en blanco, sí con guioncitos abajo, ¿no? Nombre del producto, vamos a poner también un varchar y vamos a colocarle 100 porque nuestros productos no tienen el gran nombre. De hecho, son galletas. Presentación del producto, no le coloquen, ya saben, el acento. Presentación del producto, vamos a ponerle también un varchar. Y
creo que el dato que guardamos es caja, pieza o algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con 10 caracteres es más que suficiente. Después vamos a colocar costos. Por supuesto, los costos que estamos hablando de dinero, pues lo normal es que tengan centavos, ¿no? Pero en este caso vamos a colocarle int, que sea un entero. ¿Dónde estamos? Aquí está, entero, se me estaba perdiendo. ¿Ok? Este no le colocamos en longitud, vamos a los 11 dígitos máximo. Existencias, vamos a ponerle también como entero. También las existencias debería ser permitir poder manejar decimales. Se me fue la palabra. Debería poder manejar decimales, pero en este ejemplo es entero, entonces vamos a manejar solamente entero. ¿Ok? No doble. Entonces vamos a poner, ya de hecho otra vez acá se me pierden los enteros. Y por último tenemos el campo categoría. Categoría creo que es, si no mal recuerdo, dulces, saladas o algo así. Entonces vamos a ponerle un varchar y vamos a colocarle 10 dígitos, no es más que suficiente. Y por último, no lo tenemos en nuestra tabla, pero ya sabemos que sí deberemos tener un campo que identifique siempre a nuestro registro para que cuando tengamos que borrar o actualizar información, nosotros podamos tener siempre un campo único que nos permita hacer esas acciones. Entonces vamos a colocarle ID, vamos a colocarle que es de tipo entero y vamos a decirle que es llave principal e incremento automático. ¿Ok? Si no le marcan estas dos, cuando importemos la información de la tabla de productos nos va a dar un error. ¿Ok? Porque la tabla de productos no tienen IDs. Entonces esos IDs se van a generar conforme se importe esta información. Muy bien. Ya que tenemos marcado clave principal e incremento automático para el campo ID, le vamos a dar a enviar. Si lo hacemos correctamente, lo que nos va a aparecer es esto. La tabla fue creada correctamente. ¿Ok? Déjame ver. No, ok. Quién sabe en qué otro chat me llegó un mensaje. Muy bien. Con esto ya va a aparecer clientes y productos. Si por algún motivo apenas nos estamos conectando a las clases, que no sucede nada, entonces tendrán dos tareas para el miércoles. Ya haber creado la tabla productos y la tabla clientes y haber importado ambos archivos. En el WhatsApp están los archivos. Uno se llama lista de clientes y el otro que vamos a importar en este momento se llama lista de productos. ¿Cómo importamos? Bueno, en la opción de datos nos vamos a la parte de importar datos. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que hacer es darle clic en el botón examinar y vamos a buscar dónde está ese archivo. En ese caso, bueno, el archivo se llama lista de productos. Tiene que aparecer aquí el archivo. Si no aparece, perdón, si no aparece aquí el nombre del archivo es que no fue seleccionado. Posteriormente, marcamos en cuál tabla vamos a importar esta información. En este caso es de productos. ¿Ok? Y vamos a marcar únicamente la primera opción, la que dice la primera línea, es decir, el primer renglón, contiene los nombres de las columnas. Esto es muy importante. ¿Cuál no deben marcar? Y al menos esa es una recomendación que les hago. No deben marcar la opción continuar aún con errores, porque eso puede hacer que ustedes obtengan información falsa, es decir, que tenga errores y pues esto no sería muy bueno, ¿no? Porque pues, vamos, van a tener información falsa y eso pues en ningún momento es sano, ¿ok? Entonces, solamente marcan la primera opción. La primera línea contiene los nombres de las columnas y posteriormente le van a dar importar. Si lo hicieron correctamente, o si el proceso se realiza correctamente, va a aparecer esto. 20 registros fueron importados. Cierran aquí y podemos ir a ver
nuestra información de nuestros productos. ¿Ok? Y entonces, en esta tabla de productos ya podemos hacer sumas. Por ejemplo, podemos decir, selecciona o suma, por ejemplo, suma. De hecho, a ver, se escuchó. A ver, tenemos acá un chat. Medio error. No alcancé a anotar los números. ¿Los números o las tablas? Ok. Los datos. Ok, no pasa nada. Vamos a dar acá modificar tabla. Y aquí tenemos los datos. Ok, avísenme cuando termine. De hecho, le vamos a poner un imprimir pantalla y vamos a mandarlo por WhatsApp para que quede, ¿no? Pues si no lo podemos hacer ahorita, lo podemos hacer posteriormente. ¿Qué error, Roberto? ¿Me puedes compartir, tomarle una foto y me la mandas por WhatsApp como la otra vez para que podamos ver? Estas longitudes que ingresamos, pues realmente están al azar, o sea, en base a nuestro archivo de importar, que estamos usando, la lista de productos, definimos estos datos. Normalmente el nombre del producto sí deberá tener unos 250 caracteres. Hay nombres que son muy extensos. Sobre todo porque a veces en el nombre colocan toda la descripción, ponen el sabor, el peso, la presentación y todo, y así se llama su producto. Y bueno, eso así es, ¿no? A ver, igual. No sé si ya me la mandaste por WhatsApp y yo aquí pidiendo que esté. No me ha llegado, Roberto, si puedes tomarle la foto o la captura para ver. Recuerden que los nombres de los campos no pueden llevar acentos, no pueden tener espacios en blanco. Y muy importante, el campo ID tenemos que colocarle que sea clave principal y autoincremental, porque si no le colocamos estos dos datos, esas dos opciones, lo que va a suceder que cuando importemos la tabla de lista de productos, como el archivo lista de productos no contiene información en la columna ID, nos va a dar un error, porque no le indicamos que esa columna puede crearse así, ¿no? Vamos, puede ser uno de los posibles errores. No estoy diciendo que sea exactamente ese error. No te preocupes, Roberto. Esperamos. A ver, dice, se produce un error al ejecutar la consulta. Lo estoy revisando en el celular para dar oportunidad de que otros compañeros vean la estructura de la tabla. Dice, nombre incorrecto en productos. Ok. Mira, parece ser, Roberto, que el nombre de la tabla, en la parte de arriba, vamos, si le das clic en información básica, por ejemplo, pensemos que aquí estamos con el error, le damos clic en información básica para que regrese, y bueno, en mi caso, como ya se grabó, pues ya no me deja modificarla.
pero aquí tú debes poder dar clic y cambiarle. Tienes un espacio en blanco en el nombre de la tabla. Entonces vamos a eliminar ese espacio en blanco al final del nombre de la tabla, porque tienes productos, espacio, sería productos sin espacio. E intentamos nuevamente, con eso debe funcionar. Y obviamente pues nos comentas, ¿no? A ver si ya funcionó. Entonces vamos a ver. No te preocupes, Roberto. Entonces, te comentaba, Roberto, parece ser que en el nombre de la tabla de productos tienes un espacio en blanco. Entonces vamos a eliminarlo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darle, normalmente estás en este momento en la pestaña mensajes y tienes el error. Lo que vamos a hacer es darle clic en información básica. En mi pantalla ya no puedo modificar productos porque ya se grabó la tabla, pero en tu caso que tuvo un error debe estar todavía activa. Entonces le das clic aquí donde está el nombre y le eliminas el espacio en blanco que tienes al final. Ese debe ser el problema. O al menos como se ve en pantalla de lo que me enviaste. Entonces nos avisas para ver si ya funcionó. Ok. Ok. ¿No te deja modificar el nombre de la tabla? Ok. Si no te deja modificar el nombre de la tabla, entonces lo que tenemos que hacer es esto. Cerramos esta parte y entonces vamos a darle clic, botón derecho en productos y donde dice más operaciones, tenemos modificar tabla, ahí no, porque en modificar la estructura pues, nos permite modificar, cambiar los campos, pero no el nombre de la tabla. Entonces vamos a ir a más operaciones y vamos a seleccionar cambiar el nombre de, no aparece, pero es el nombre de la tabla. Y entonces aquí es donde podemos cambiar el nombre de la tabla. En lugar de, tú debes tener un espacio en blanco, productos, espacio en blanco. Entonces, nada más eliminamos el espacio en blanco al final y le damos OK. Vamos a ver, con eso te debe dejar. Ok.
Ok, si ya está tu tabla de productos, entonces lo que tenemos que realizar ahorita es importar los datos en la tabla. Entonces, nuevamente, datos, importar datos de la tabla y aquí, bueno, seleccionar el archivo que se llama lista de productos. Seleccionamos nuestra tablita de productos, marcamos la primera línea contiene los nombres de la tabla, nombres de la columna, perdón, y le damos importar. Y ya con eso nos debe dejar. Ok, bueno, en un momentito les voy a compartir en el WhatsApp la imagen de la estructura de la tabla productos. En dado caso de que por X o por Y, pues no nos haya quedado, no hay problema, lo vamos a crear. ¿Cuál va a ser la tarea para el miércoles? Va a ser que ustedes tengan la tabla de clientes, la tabla de productos, ya con sus datos importados, para que puedan ustedes realizar ejemplos de las sentencias de SQL que les vamos a enviar a través de un PDF, que básicamente son agrupación, son distinct, son suma, son conteo, y vamos a ver también una operación aritmética entre los datos de la tabla, ¿no? Por ejemplo, que en este caso va a ser multiplicar el costo por la existencia para al final poder tener los datos de cuánto vale el inventario de esta pequeña tienda. ¿Ok? Entonces, eso va a ser para el día miércoles. Ahorita le pegamos la información y en un rato más le mandamos el PDF. Si se hace, recuerden que tenemos el límite hasta las 9 de la noche. Si pasa las 9 de la noche, ya no los contacto, respetando sus tiempos. Entonces, el día de mañana ya tendrían ustedes el PDF con las instrucciones. ¿Ok? Por mi parte, si no tienen alguna duda, pues ya estaríamos dejando hasta aquí la clase y nos estaríamos viendo el día miércoles, ¿ok? Ya estoy tratando de terminar las clases lo más puntual, solamente que luego hay problemas con el internet y esas cosas, pero bueno. Pues bueno, por mi parte es todo. Que pasen una muy buena noche. Nos vemos el día miércoles y en un momentito les colocamos el PDF de la pantalla de la estructura de la tabla de... De hecho, vamos a pegar las dos, la de productos y de clientes, en dado caso que no la tengamos. Y pues el PDF se lo vamos a enviar con las instrucciones para que practiquen. Muy importante, el día miércoles, como el día de hoy, iniciamos preguntando si tuvieron algún problema con la instrucción. ¿Por qué? Porque como ve, de las instrucciones que vimos, las volvemos a ver, pero pues ya no nos detenemos tanto. Si ustedes nos dicen, no, ¿sabes qué, maestro? No me salió tal instrucción, no hay problema, ¿no? La volvemos a ver, eso no pasa nada, pero pues nos tienen que ayudar indicando dónde se están trabando, ¿ok? O dónde se les está complicando. Bueno, pues sin más, me despido, que pasen buena noche, nos estamos viendo entonces el día miércoles. Nos vemos, estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, Roberto, gracias, nos vemos Iván, nos vemos Janet. Igualmente, cuídense mucho, está bueno, los climas y además el cobicho y todo eso, hay que cuidarse. Descansen igual, Iván, nos vemos Janet, hasta luego, buenas noches.